El signo Capricornio, del libro Un espejo cósmico, el viaje del alma por la sabiduría de los 12 signos, escrito por Gonzalo Pérez, en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. Capricornio, signo de tierra. La tierra de Capricornio es tierra profunda, suelo originario, primera piedra, tierra firme donde establecer con fundamento nuestra vida. Su reino simbólico abarca los profundos sustratos minerales, el granito, el basalto, la roca que eleva montañas. Una materia arquetípica dura y durable, como las piedras vueltas pirámide en México y Egipto, o los megalitos que replican el danzar de los solsticios en la cósmica ronda de Stonehenge. Polvo eres y en polvo te convertirás, dice una tremenda verdad terrestre. La piedra, en cambio, resiste, dura. Machu Picchu, dura. Capricornio ama la montaña, la piedra y el permanecer. Por eso, su impulso en el alma incita a labrar de la existencia una obra sólida y serena, una gran piedra tallada para servir y perdurar. Capricornio rige ese sentir subterráneo que nos impele a labrar a conciencia las grandes obras de la vida que la vida misma nos entrega, como la de cuidar y formar a nuestros hijos, o las grandes obras que el corazón necesita, como el servicio a la comunidad. Anima misteriosamente el impulso que nos lleva a realizar obras trascendentes, sin importar sean famosas o modestas, profesionales o espontáneas, se desplieguen como misiones públicas o como misiones íntimas. Pues lo que el alma aprecia, al final del día, es su calidad de obras donde ejercemos nuestros mejores talentos para aportar a la construcción de un mundo más sensato y contento. La materia misma nos ofrece un símbolo preciso de esta noble transformación de la persona en ser humano con el poder de aportar luz a su entorno. Ciertos minerales, sometidos a las inconcebibles presiones y temperaturas de los procesos geológicos, transforman su arquitectura molecular, volviéndose durísimos y transparentes, cristalizan. Se convierten en piedras preciosas, en joyas. La oscura densidad de los carbonatos revela en el proceso una estructura de perfección geométrica capaz de dar brillante paso a la luz y ofrece ese fruto máximo, invulnerable, luminoso, que es el diamante. Con similar alquimia, la tierra produce el relámpago azul del zafiro, la profundidad de la esmeralda, que parece guardar en su verde fulgor al paraíso, y la concentrada sangre del rubí, donde la pasión se inmortaliza con rojo resplandor. En nuestro interior se encuentra esa misma transparente geometría, esperando, intocada, que la iluminemos para darle vida. Capricornio simboliza, como un sabio maestro, la sutil inteligencia que guía este proceso evolutivo. No hay ser humano que desconozca el imperativo a concretar en el mundo el potencial creador oculto en la joya ignorada. Pero cuando se ha nacido bajo el signo de Capricornio, ese apremio del alma se instala como una fatalidad en el centro mismo del darse cuenta. ¿Posibilidad de destino liviano para Capricornio? Nunca. Incluso los más escépticos nativos del signo así lo presienten. Pues, aunque presuman de insalvable recelo con la simbología astrológica, a su pesar sospechan más responsabilidad que privilegio en esta arcana identidad cósmica, asociándola oscuramente con la certeza de vivir inquietos hasta no encontrarse haciendo aporte sólido, decisivo a su entorno, a su mundo. Cuando hacemos la lista de los notables de cualquier institución, comunidad, ciudad, país, confirmamos gravitación mayoritaria de Capricornios. Hombres y mujeres cuya perseverante excelencia en algún rol social les ha traído respeto, reconocimiento, prestigio, poder. Son jueces, médicos, ingenieros, estadistas, educadores, deportistas, militares, empresarios, líderes de las más variadas agrupaciones. Si un Capricornio aún no ha llegado a esa cumbre, más temprano que tarde llegará. Porque en caso contrario,
Una implacable, secreta acusación de mediocridad u holgazaneo lo atormentará sin clemencia. Definitivamente, para Capricornio la vida no es vida, sino un Everest por delante. Alcanzar la cima, hacer cumbre, en el decir de los montañistas, se vuelve el único propósito. Preparar el ascenso, la obsesión de cada día. La hazaña elegida nunca podrá coronarse en un 2x3, en alas del puro impulso. Para que el desafío interese, ha de requerir coordinación, estrategia, planificación, tenacidad, logística, largo alcance. El entusiasmo también estará presente como motor indispensable, pero su ardor desaprensivo, óptimo para los 100 metros planos, no basta para sostener esta maratón sembrada de obstáculos. Capricornio siente en los huesos que el Everest solo se logra subiéndolo con pies de plomo. El regente de Capricornio es Saturno, el viejo y severo maestro. Su imagen de anciano sabio tiene dos aspectos peculiares. En su mano izquierda lleva una guadaña filuda. En simbología universal, la guadaña significa hora de terminar, fin de ciclo, límite, deadline. Simboliza nuestra mortalidad. La muerte porta guadaña. Vuestro espíritu será eterno, pronuncia Saturno, pero la encarnación es finita. Vuestra vida natural, mortal, limitada. Nos enfrenta drásticamente con nuestra realidad de seres encarnados en la necesidad, sujetos al hambre, al frío, al miedo. Pero la guadaña es, antes que nada, herramienta de cosecha, hecha para cegar el trigo, el cereal que alimenta. Concordantemente, en su mano derecha, el maestro eleva una promesa, el caldero de la abundancia, repleto de los dones de la tierra. El caldero significa, siembra correctamente y cosecharás abundancia. Saturno, en el mito arcaico, reina en la Edad de Oro, ese tiempo ancestral en que los seres humanos éramos felices con la tierra, trabajándola, compartiendo su bien en forma equitativa, cada uno contento con su lugar en la gran ecología, todos disfrutando de abundancia. Nacer Capricornio activa el anhelo de aportar al retorno con diseño futuro de una nueva Edad de Oro concreta y compartida. Esta afinidad con Saturno se evidencia muchas veces en los niños Capricornio, que parecen viejos por la seriedad y adultez, expresando una conciencia serena, profunda, antigua, que todo lo observa para aprender bien. Después, aplicarán su espléndida tenacidad en el desarrollo inteligente de la maestría en aquellos haceres que les interesen. En la madurez, junto con el logro de los objetivos, aflorará el niño feliz. Saturno, que decreta una juventud difícil, demasiado exigida, demasiado didáctica en su cercanía con la frustración, la paciencia y el dolor, brinda a Capricornio este regalo cuando va completándose la obra existencial, la liberación del niño interior expresando su mágico talento para el goce. Para compensar la estrictez adusta del aprendizaje saturnino de la excelencia, Capricornio conoce secretamente el favor de otro dios arcaico, el dios Pan. Dios con forma humana y pequeños cuernos en la frente, pero de la cintura para abajo, macho cabrío, peludo, con cola y falo gigantesco. Un arquetipo simbolizando la libertad animal de nuestra naturaleza. Pan se dedica a jugar en los bosques nativos, tocando irresistible música con su zampoña, su flauta de pan, invitando a todos a la orgía de los sentidos. A quien se le resiste, le propina un susto tal que la palabra miedo quedó corta y hubo que recurrir a una nueva, pánico. Divierte pensar que bajo el impecable traje gris del civilizado Capricornio se encuentran las mismas piernas peludas y el sexo subversivo de su símbolo ancestral. Esta imagen mítica representa la oculta afinidad de Capricornio con nuestra carnalidad animal
permitiendo que todos los humanos, activado el Capricornio interior, disfrutemos la vida con sensualidad generosa y alegría silvestre. Comprendiendo que todos los signos están activos en distintos grados en todas las almas, podemos conceder que la especialidad de este arquetipo, su propósito específico, sea despertar en cada persona el llamado interior a entrenar y consolidar una determinación inquebrantable y eficaz. Todos tenemos algo de Capricornio, a fin de cuentas. Si no, ¿cómo concretaríamos? Suya es la vocación de disciplinar la fuerza de voluntad hasta hacerla capaz de enfocarse entera en el objetivo elegido, manteniéndose allí con paciencia geológica hasta materializarlo a entera satisfacción. El proceso que forja en nosotros esta voluntad poderosa e inalterable se asemeja a las extremas vicisitudes por las que una espada japonesa llega a ser legendaria katana. Una katana, espada curva del Japón ancestral, cortante como navaja, flexible como rama de sauce, dura como el diamante, se hereda de generación en generación sin necesidad de afilarla jamás. Para forjarla, se elige al mejor acero, ojalá uno que contenga un trozo del hierro de las estrellas, el hierro extraterrestre de los meteoritos que llegan en llamas del cielo. El maestro herrero da entonces la forma y el filo al magnífico material, golpeándolo caliente en ritmos precisos, con el martillo indicado. Cuando tras muchísimo martillar, la espada ha tomado la forma requerida, la introduce a un fuego de alta temperatura. Pronto el metal entero se pone rabiosamente rojo. En ese instante, el maestro, sin dudar un segundo, la sumerge en agua helada. La espada se quiebra en 1000 pedazos. Sin apuro, el forjador recoge los fragmentos para martillarlos de vuelta a la unidad y la elegancia. Recupera la exactitud de su forma. La espada retornará al fuego, al rojo vivo, pero solo para precipitarse, suicida, en el hielo líquido. Allí estallará irremediablemente en disgregada destrucción. El proceso se repite decenas de veces. Extremo calor, extremo frío, fragmentación, martillo certero golpeando para ensamblar de nuevo la unidad, hasta ese momento definitivo, estelar, en que la espada nace para siempre, entrando en el agua fría sin quebrarse. El maestro la eleva entonces hacia el cielo, agradeciendo a los invisibles poderes del metal, el fuego, el agua, la tierra, por la conclusión perfecta de la obra. Ciertamente, la espada no se quejará de los múltiples quiebres. Nosotros sí, en cambio, porque nos duelen mucho. En la experiencia de templar nuestra voluntad, sufrimos largamente los martillos de la adversidad que nos golpean hasta volvernos flexibles. Nos incendiamos con la roja intensidad de la rabia cuando quedamos impotentes ante obstáculos insuperables. Peor todavía, nos hiela la voz fría del miedo apostando a que terminaremos vencidos por la circunstancia, sugestionándonos con el fracaso hasta paralizarnos de pánico, congelados, fragmentados en inútiles pedazos como la espada. Pero hemos de reconocer que después del frío de muerte y la desintegración de nuestro poder, viene siempre una explosión interior devolviéndonos la vida, liberándonos de la mente, activándonos un impulso sano de emprender de nuevo y lograr nuestro propósito. Siempre, si nos hubiera ganado el miedo, no podríamos estar aquí, ahora tranquilamente leyendo. De esta dramática manera, la voluntad se hace capaz de atravesar la resistencia de las cosas sin quebrarse, con una combinación precisa de lo caliente que da fuerza para avanzar y lo frío que enseña a esperar sin desistir. En la práctica, duela mucho o duela menos, realizar la obra anhelada requiere templar la intención en extremos de experiencia, tal como una espada japonesa. Martin Luther King, el gigantesco líder de los derechos civiles y la igualdad racial, Capricornio de excepción,
ilumina con el brillo afilado de su voluntad de justicia el desarrollo de esta espada interior. Fue él quien, venciendo con intransable no violencia todos los obstáculos, convocó a cientos de miles a la inolvidable marcha sobre Washington, donde su discurso I have a dream, yo tengo un sueño, cambió la historia de su país y del planeta. Pronto recibió el Premio Nobel de la Paz con apenas 35 años, pero 4 años después, en plena obra liberadora, otro asesinato político más puso brutal término a su existencia. Algunos siglos antes, Isaac Newton, otro Capricornio decisivo, mostró también el temple de una voluntad inquebrantable, atravesando extremos de locura, aislamiento y adversidad en el camino de su realización. En su tumba se lee el siguiente epitafio: la naturaleza y sus leyes estaban ocultas en la noche. Dios dijo que Newton sea, y todo fue luz. Nature and nature's laws lie hid in night. God say, let Newton be, and all was light. La admiración de sus contemporáneos por Isaac Newton puede parecernos hoy exagerada, pero de hecho aún se le considera el científico más influyente de la historia. Un hombre excéntrico y sufrido, llevó la revolución científica a su cumbre al descubrir las leyes del movimiento y su gravitación universal. Su ordenado espíritu capricorniano estructuró la coherente consistencia de la mecánica clásica en los Principia Mathematica, entregando a la humanidad una nueva, elegante y aplicable comprensión de la dinámica del universo. El universo newtoniano, como ha sido llamado, quedaba explicado racionalmente, sin necesidad de invocación a fuerzas sobrenaturales, con un fundamento físico, matemático, tan completo que sirve de base a toda la ingeniería actual. Paradojalmente, siendo un teólogo prolífico, un obsesivo alquimista y un buen conocedor de la astrología, Newton, con sus geniales formulaciones, detonó la etapa racionalista, mecanicista y atea de nuestra civilización. Esa paradoja llevó a afirmar que Newton no fue el primero de la edad de la razón, él fue el último de los magos. La pasión por la eficiencia de los sistemas, tan familiar a todo Capricornio, aparece nítida en un sorpresivo vuelco de su actividad. Cuando ya era famoso por su obra científica, fue nombrado con honores director de la Real Casa de Moneda, un cargo tradicionalmente decorativo, usado por sus antecesores solo para llenar faltriqueras con dineros fiscales. Newton, como era de esperar, lo asumió con absoluta seriedad. Arremetió con espada justiciera contra los falsificadores, una plaga de la época. Disfrazado, investigaba en bares y garitos para atraparlos y mandarlos a la horca. Pero, más que eso, trabajó intensamente para organizar la regulación monetaria inglesa, consiguiendo después de mucho esfuerzo establecer el patrón oro. Con esta gestión tan práctica y terrestre, el genio de la física y la matemática aportó sustancialmente a la estabilidad económica y prosperidad futura de su nación. A Capricornio le gusta lo difícil. Busquemos el mismo arquetipo en otros ámbitos. Es fascinante tentar la conjetura que no solo los individuos expresan en su vida y obra las enigmáticas vocaciones que simbolizamos con los 12 signos. Las culturas, creaciones colectivas identificadas por el sello de un tiempo y una geografía particular, manifiestan también una individualidad original que sugiere orientaciones arquetípicas. Preguntándonos con esa óptica por una cultura clásicamente capricorniana, encontramos que Roma, piedra angular de nuestra civilización, establece sólido ejemplo. Acostumbramos a pensar en Roma como un imperio opresivo extendido sofocantes tentáculos por el mundo de entonces, mientras en su centro, ese centro al que todos los caminos irremediablemente llevan, emperadores degenerados inventaban complicadas orgías, intentando excitar algún placer en sentidos ya anestesiados por los excesos y el poder absoluto.
sumando al tópico, claro, un coliseo repleto de aullantes espectadores, exigiendo gladiadores más sanguinarios, leones más furiosos, matanzas más divertidas para aliviar su tedio. Sin embargo, Roma fue mucho más que una decadencia. Enclavada entre 7 colinas, abierta al Mediterráneo por el río Tíber, Roma comenzó siendo apenas un poblado instalado estratégicamente en la Vía Salaria, ruta recorrida por la codiciada sal en su trayecto comercial desde el mar hacia el interior de la península itálica. ¿Cómo pudo Roma, en unos pocos siglos, convertirse en la dueña del mundo, llegando a gobernar desde Britania hasta Egipto, desde Hispania hasta Capadocia? Método, disciplina, perseverancia, pragmatismo, estrategia, organización, ley y estructura constituyeron el secreto de su logro y permanencia. Las terrestres virtudes de Capricornio, enfocadas a consolidar un sistema perdurable, eficaz y de máxima funcionalidad. Predeciblemente, los romanos eran ante todo ingenieros. Desde luego, sus invencibles legiones lo fueron como resultado de una ingeniería militar inaudita en su tiempo, con la rutina, la disciplina y la logística tornando los ejércitos en aplanadoras implacables contra las cuales el heroísmo individual o el bárbaro frenesí de sus adversarios resultaba siempre impotente. Pero el logro romano por excelencia estuvo en la construcción civil. Construyeron los más extraordinarios caminos para integrar sus dominios, pavimentados en piedra por multitudes de esclavos latigados sin piedad hasta lograr una perfecta superficie. Descubrieron además cómo elaborar esa mezcla hasta hoy llamada concreto, con la que erigieron los colosales edificios que otro de sus inventos, la bóveda, les permitió realizar. Por supuesto, funcionales ante todo, incluían eficiente calefacción central y alcantarillado. Las costumbres romanas requerían de abundante agua, porque amaban los jardines y sobre todo los baños. Aún en la más remota ciudad del imperio, un ciudadano pasaba importante parte de su día en estos palacios de mármol donde la vida social se hacía flotando en aguas tibias, transpirando alivio en el caldario o entregado con delicia a las manos expertas de un masajista. Con ello, se creó un excitante problema para los ingenieros: proveer de agua a estas sedientas ciudades. El acueducto romano fue la elegante respuesta a aquella urgencia. Impecables tuberías traían desde la altura el agua de lejanas montañas, manteniendo en el descenso una exactísima pendiente, puesto que el agua se estanca si la pendiente es poca, pero si es mucha, se vuelve un torrente destructor. Todavía se ven en África o España estas hermosas series de arcos que cruzan precipicios con la inclinación estricta para mantener el fluir del agua en pendiente precisa. Nuestra civilización heredó de Roma construcciones todavía más durables que vías, basílicas y acueductos. Los romanos desarrollaron un idioma, el latín, de rigurosa lógica y singular riqueza. No por nada, fue por siglos lengua de la ciencia y de la religión. Casi nadie habla hoy latín, pero sus inmediatos descendientes lingüísticos, las lenguas latinas, perduran como tesoros vivos de Occidente. El castellano, el catalán, el gallego, el francés, el portugués, el italiano, el rumano y tantos otros. Sin olvidar un aporte inmenso al inglés, al alemán, a todas las lenguas de Europa. La otra construcción romana, que llegó a ser fundamento de todo lo nuestro, como memorizan con lujo de detalles los estudiantes de derecho del mundo entero, es la ley. Con un sentido muy capricorniano de la necesidad de traducir los principios de la justicia a una legislación que regule racionalmente la interacción social, los romanos crearon su inmortal derecho romano. Un código hasta hoy modelo de autorregulación equilibrada para una sociedad que busca la igualdad ante la ley. Tomando en cuenta, por supuesto, que esa igualdad ciudadana, como ha sido habitual en todas las épocas de la historia conocida,
No incluía en su protección a las mujeres, ni mucho menos a los esclavos, siendo nuestra época la única esperanzadora excepción. Inseparable de la ley, el Estado y su funcionamiento fueron foco central de la preocupación romana. Mucho antes de volverse un imperio totalitario, Roma se preciaba de ser una república donde todos los cargos eran elegidos por votación y se ejercían solo por un año, sin reelección. Así, idealmente, todos los ciudadanos asumían igual responsabilidad por el bien común y se evitaban los excesos de poder. El servicio desinteresado de la República era considerado el más alto valor humano, constituyendo la dignitas personal, la autoridad moral e influencia de un hombre en su sociedad. Un Capricornio, Cicerón, brillante abogado y político, representa hasta nuestros días la imagen cumbre de esa dignitas republicana basada en la consistencia y la honestidad. Por cierto, esta ingeniería ideal nunca alcanzó demasiada realidad por la consabida acción corruptora de los poderes fácticos. En la práctica, la república estaba controlada por unas pocas familias aristocráticas llamadas patricias. Los nombres patricios resuenan hasta hoy. Las estirpes Claudia, Emilia, Liciana, Fabia o Cornelia, cuyos miembros se apellidaban Claudio, Emilia, Cornelio o Fabio. La más famosa de todas las familias patricias, legendariamente descendiente de la mismísima Venus, fue la estirpe Julia, porque en ella nacieron Julio César y luego Augusto, su heredero, los líderes que transformaron una república ya corrupta y expandida hasta el caos en un imperio mundial magistralmente organizado y eficiente. Entre las muchas tradiciones romanas significativas sobresale una, reveladora de sabiduría capricorniana frente a la constante amenaza psicológica de la inflación del ego. Cuando un general obtenía victorias decisivas en tierras lejanas, tenía derecho, en su retorno, a un desfile triunfal por la ciudad. Este triunfo se fue convirtiendo en una fabulosa celebración con jugosos dividendos políticos. La procesión exhibía espectacularmente el botín, con carros alegóricos representando los grandes hitos de la campaña, desfile de las legiones victoriosas y largas hileras de exóticos cautivos galos, númidas o germánicos. Al final venía el general de armadura reluciente y cara teñida de rojo, al antiguo uso etrusco. A su lado iba un esclavo sosteniendo sobre su cabeza la corona de laurel de la victoria, repitiéndole al oído una frase ritual. Recuerda que eres solamente un mortal. No olvides que eres solamente un mortal. Cuando nosotros mismos queremos negar esa verdad, tentados por los espejismos de poder de la inflación del yo, vamos construyendo una distorsión fatal conocida como culto a la personalidad. Hemos visto las trágicas consecuencias históricas de ese culto enfermo con algunos representantes en el gran poder, organizadores exhaustivos, eficaces hasta el terror en su capacidad de controlar, como Mao, Stalin, Al Capone, tres Capricornios del lado oscuro. No es que la cósmica semilla, llamada Capricornio, tenga especial afinidad con el lado oscuro, de ningún modo. Con las 12 vocaciones zodiacales ocurre exactamente igual. El oscurecimiento de su luz original corre por libre cuenta de las opciones de quienes las encarnan. Por fortuna para nosotros, la vida tiene un persuasivo sistema para enseñar a detectar en nuestra intención estas alternativas de fatal consecuencia, las opciones dañinas, que dañarán primero a otros, pero luego infaliblemente a nosotros mismos. Eso sí, aprenderemos a detectarlas y evitarlas siempre que estemos dispuestos a escrutarnos con filuda honestidad, examinando sin justificaciones ni idealismos nuestra experiencia, única fuente de aprendizajes decisivos. Y duele mirarse con estos otros ojos, porque nos responsabilizan justo ahí, donde preferiríamos creernos inocentes. La pedagogía de la vida incluye ese dolor que vuelve imborrables los errores,
pero también la virtud transformadora de irnos haciendo capaces de elegir lo que de verdad conviene a nuestro ser completo. Porque hay error sin dolor, no queda grabado y se repite. En Capricornio, que nos desafía persistentemente a construir con solidez nuestro carácter, el dolor constituye el instrumento pedagógico más eficiente. Ensayo, error y dolor enseñan el camino del buen resultado, ilusión, desilusión y dolor. Enseñan a proporcionar nuestras expectativas con los datos duros de la realidad y así evitarnos dolores futuros. Capricornio, recordemos, es el signo del maestro Saturno que nos enseña a ubicarnos en la encarnación, el tiempo y el entorno social para que podamos dar frutos generosos en esta tierra. Pero no apretaremos nunca a ubicarnos con persuasivos discursos filosóficos o indesmentibles comprobaciones lógicas. Solo la experiencia, con su carga de frustración y dolor, nos sitúa verdaderamente en la situación terrestre. Pensemos cómo aprenden límites los niños y lo desastroso que resulta cuando no los han aprendido. El dolor, asevera Capricornio, es parte inevitable del aprender la vida. Y nos acorrala, didáctico. Preferirías no aprender, pero agrega luego, muy adulto. Además, el dolor no duele tanto. La experiencia espiritual, simbolizada por este signo exigente, es propiamente la de venir de otro ámbito, otro espacio, para encontrarnos implacablemente encarnados, inevitablemente mortales, viviendo un cuerpo lleno de necesidades, en un mundo material que obliga cada día a ocuparse de la supervivencia. Ganarnos la vida, encargarnos de nuestra salud, adaptarnos a los usos de nuestra comunidad, asumir los plazos y esfuerzos de todo proceso, enfrentar de buen grado, envejecer y terminar. Mirado como desafío espiritual, el de Capricornio apunta a la maduración con la cual llegamos a aceptar concretamente la condición humana. Descendemos voluntariamente al plano material, renunciando al infinito para hacer plenitud en los límites del tiempo y de la carne. El dolor, aunque no nos guste, ha sido el encargado de mostrarnos la capricorniana necesidad de escoger esta trascendental opción. El sabio arquetipo de Capricornio fundamenta que el dolor, en su justa medida, nos hace pasar de niños soñadores e irresponsables a hombres y mujeres grandes, capaces de crear un mundo nuevo. En muy humano y rebelde contrapunto con esa enseñanza fundamental de drástica, dolorosa metodología, hay algo más nuestro que ilusionar insistentemente la posibilidad de vivir sin dolor. Todos ansiamos tanto un estado de existencia en que sufrir no forme parte obligada de la malla curricular experiencial, pero parecería que tal ilusión no es compatible con funcionar en la Tierra, identificados con un cuerpo que fatalmente ha de morir. Desde luego, conocemos la experiencia de algunas personas que, por anomalías neurofisiológicas, carecen de sensibilidad en las terminaciones nerviosas del dolor. Dichosos ellos, envidian nuestra parte infantil, imaginando una vida sin dolores de cabeza, dentista o lumbago. Pero la vida de estas personas no es tan agradable. Les pasa, por ejemplo, que solo retiran el pie de la estufa cuando huelen carne chamuscada, a veces irremediablemente tarde, o recién cuando salta el chorro de sangre, atinan a detener el acto de aserrucharse los dedos. El dolor, en efecto, cumple una función biológica importantísima como sistema de alarma para la supervivencia. El dolor del alma cumple una función análoga. Lo que sea nos duela en el sentir está invitándonos a la profundidad, a usar los reflectores del darse cuenta para comprender y sanar heridas. Aceptar la herida es lo más difícil y puede tomarnos mucho tiempo, pero en ese tiempo vamos creciendo en sabiduría a medida que nos aplicamos esa luz incondicional. Sin embargo, apunta con sensatez Capricornio, se logra aliviar considerablemente la carga, distinguiendo con claridad el sufrir inevitable de aquel factible de evitar.
Con ese sagaz discernimiento obtenemos el nada negro beneficio de aceptar con mejor entrega el primer sufrimiento, el ineludible, junto con aprender a evitar inteligentemente el segundo. Inevitables son los dolores del crecer, resultantes siempre de una ruptura de ilusión. Resignarse a vivir en un mundo sin Papá Noel, por poner un terrible ejemplo. No podremos evitar tampoco las crecedoras agonías sufridas por efecto de darnos cuenta de verdades que no nos negamos a ver, que nos negamos a ver. ¿Cómo fui tan inconsciente para no ver que estaba destruyendo mi relación de pareja, por ejemplo? De esas agonías pedagógicas se trata realmente el universal parir con dolor. Tampoco hay manera de escapar al sufrimiento de las renuncias, las pérdidas, los duelos. De hecho, es insalubre, cancerígeno tratar de hacerlo. La vida misma receta esos dolores, las renuncias, la necesidad de renunciar, por ejemplo, a la infancia o a la libertad para asumir una decisión adulta. Las pérdidas nos gustaría, pero no hay forma de evitar que las cosas y circunstancias cambien, dejen de estar con nosotros, los duelos, los seres queridos mueren y no hay consolación espiritual que nos exima de llorarlo. La pedagogía del dolor actúa inexorablemente en su propuesta sabia. No podemos optar entre sufrirla y evitarla, porque es inevitable, sino solamente entre aprender o repetir curso. ¿Cuáles serían entonces los dolores prescindibles, extracurriculares, opcionales? Pues aquellos que inconscientemente nos infligimos a nosotros mismos, persiguiéndonos, despreciándonos y castigándonos con el pensamiento. Comenzamos con el disgusto, la molestia, la frialdad, el enojo, rechazando al culpable imaginario de la cotidiana frustración de tanta expectativa idealizada, uno mismo. De ahí, seguimos tejiendo con negatividad mental una red de emociones sin salida, hasta quedar atrapados, seguros de que todo va de mal en peor, convencidos por sibilinas sugestiones fatalistas. Una vez sumidos en la negatividad, da placer encarnizarse. Fácilmente terminamos atormentándonos con juicios devastadores y condenas lapidarias a nuestra imperfección, encogidos por la cantidad de odio que descargamos contra nuestro propio ser. Son experiencias de dolores extremos, temporadas de maltrato agudo que de tanto en tanto nos suministramos. Pero también están los dolores crónicos, los más peligrosos, aquellos vueltos imperceptibles por la costumbre de aspereza, severidad, indiferencia con que podemos llegar a tratarnos a nosotros mismos. Cuando se acumula demasiado ese dolor sordo, el alma revienta en alguna crisis, generando una catástrofe médica, familiar, depresiva, de puro, sola y abandonada. En concluyente suma, sufrimos innecesariamente por la desmesurada importancia que concedemos a esa parte susceptible e insegura que desde el latín estamos llamando ego. Nuestro ego, aunque quisiera, no puede dejar de ser egoísta y egocéntrico. Es una marca de fábrica. Da lo mismo, se trata de un ego del tipo triunfador, un ego de víctima, un ego sabelotodo, santo o seductor, o todos los anteriores. Igual, trabajará día y noche para mantenerse en pie, inflando las razones y emociones donde se soporta y justifica, defendiendo a brazo partido su ventaja imaginaria. Así sobrevive. Pero cuando el ego se siente fracasado, castiga. Primero a los demás, luego a nosotros mismos. Todos llevamos en secreto virtual una cámara de torturas en que el ego despliega violencia sadomasoquista para castigarnos la culpa de no ser como dioses. A ti nadie te quiere porque eres fea, de adentro. A ti nunca te va a ir bien porque lo haces todo mal. Ahora sí que se acabó tu suerte y tendrás tu merecido.
Eso te pasa por arrastrado y otros horrores semejantes. Haciendo campaña o flagelándose, ese yo imaginario que cargamos está siempre en lo mismo, dándose toda la importancia del mundo. Mi ego, el centro de todas las cosas, la guianda de la torta. El único remedio entonces para este sufrimiento autorreferente, definitivamente evitable, se encuentra en poner al ego en su lugar. Recuerda que eres solamente un mortal. La pregunta práctica: ¿cómo poner al ego en su lugar y así podernos nosotros, por fin, en el nuestro? Ponernos nosotros, por fin, en el nuestro. Pues observándolo sin prisa, conociéndolo sin enemistad, contemplándolo sin juicios, anclándonos conscientemente en un espacio sólido que no está creado por la mente, el cuerpo y su experiencia incuestionable. Siento, luego existo. Enfocándonos en sentir de veras el cuerpo con viviente realidad, el instante se expande hasta hacerse presente puro, vibrante, ontológico. Desde esa poderosa certeza, vamos percatándonos que el yo pensado, al cual tanto defendemos, se reduce a un mero punto de vista histórico con el que estamos identificados con ardor. Una construcción identitaria fundada en pleitos familiares, un personaje mental que ciertamente no soy yo, en rigor, viene a ser más bien un largo malentendido. La liberación llega, gradual, a medida que vamos observando con imparcialidad y creciente sonrisa cómo nuestro ego se infla y se desinfla, inflándose y desinflándose con muchos despavientos. El drama es su alimento favorito. Mientras seguimos viviendo el fluir de la vida, que nunca ha prestado al ego la menor atención, el alivio de fondo, el descanso del corazón, viene cuando descubrimos que podemos perdonar al ego, porque evidentemente no sabe lo que hace. Liberándonos de la esclavitud interior al reducir nuestra absorción mental con el ego, desprendiéndonos poco a poco de su escondida e increíble creencia narcisista de superioridad, comprendemos cada vez mejor por qué todas las tradiciones del espíritu han declarado unánimemente la humildad como requisito absoluto de la paz y el contentamiento. Prontuariado ya ese dolor que no vale la que duele, podemos volver al otro, el pedagógico. Una reveladora analogía sobre el sentido y necesidad del sufrimiento aparece en uno de los más ancestrales encuentros de la industriosidad humana y la naturaleza, el proceso de hacer el vino. El bíblico experimento de Noé con el jugo de uvas halló entusiasta acogida en todos los pueblos del Mediterráneo, maravillados de contar con ese elixir que embriagaba a los sentidos y libera la pasión por vivir. Con Sorba, el griego como su apóstol contemporáneo. El vino se tornó el símbolo místico y litúrgico favorito para aludir a la conciencia transfigurada. Bendito estado de percepción a corazón abierto. Pero nos interesaba otra cosa, el tramo difícil, la cuesta arriba de la existencia, el sufrimiento. Los expertos vitivinícolas aportan allí un dato sorprendente. Afirman con autoridad que para que el vino sea bueno, la parra tiene que sufrir. De inmediato, nuestra sensibilidad ecológica indignada se revela. ¿Sufrir la parra? ¿Por qué? ¿Para qué? El experto, desapegadamente, nos transmite la lógica de la experiencia. Si la vid crece en tierra fértil, con abundante agua, tendremos una planta feliz, exuberante de hojas y expansión. Pero la uva, independientemente de la calidad de su cepa, nos decepcionará. No tendrá la concentración requerida, la intensidad de savia es indispensable para destilar elixires. En cambio, la parra de buena cepa, crecida en tierra difícil, de árida ladera, regada apenas con la gota mínima, quemándose al sol de verano sin lluvia, entregará la uva óptima. Solo ella, sufrida,
Es capaz de potenciar los caldos de origen para dar cuerpo a los topacios y rubíes de los vinos máximos. Esos vinos que recorren el mundo seduciendo con fragancias secretas y sabores generosos, joyas líquidas del paladar y del alma. La planta, desafiada al límite, ha activado el impulso de supervivencia, dirigiendo toda su energía a la preservación de la especie depositada en la semilla. El fruto crece así con la intensidad biológica de un imperativo supremo: sobrevivir. La adversidad ha obligado a la parra a usar sus mejores energías en la uva, no en la exuberancia. Cuando el objetivo es la calidad del vino, la parra tiene que sufrir. Quizás el universo está interesado en la calidad del vino que nuestra humana parra es capaz de producir y nos planta sabiamente en terrenos adversos, desafiándonos a despertar nuestros mejores recursos en la desesperación por sobrevivir. Ciertamente, las obras más trascendentes, los mejores vinos de la cosecha de la humanidad, tanto los de etiqueta famosa como los de consumo íntimo, han sido siempre el logro de hombres y mujeres potenciados en la adversidad. Pareciera que también en lo humano, cuando no hay sufrimiento que guíe, no aportamos buen vino, sino infantil despliegue de hojas perecederas. Los vinos buenos mejoran con el tiempo. Igualmente, las obras maestras del espíritu, y como los vinos, además del sabor de la cepa original, tienen sabores únicos, inconfundibles, los sabores irrepetibles del año de cosecha, una obra de arte o un logro histórico, traen en la complejidad de su fragancia las emanaciones esenciales del tiempo en que se gestaron. La marcha sobre Washington, por ejemplo, o la Eneida, el poema épico que dio mito a Roma. Entre las Capricornio hay una joven formal, así lo confiesa ella misma en sus memorias de una joven formal, que maduró su vino hasta convertirse en líder intelectual de la paz revolucionaria de todas las liberaciones, la emancipación femenina. En 1949, Simone de Beauvoir publicó El segundo sexo, poniendo el dedo en una llaga que ya no quería esperar más. Vendió 50,000 ejemplares en la primera semana, en una época todavía sin marketing. Y no pasó mucho antes de que el Vaticano clasificara la obra en el índice de libros prohibidos a los creyentes, so pena de excomunión. No se trataba de voto o derechos políticos para la mujer. Esa batalla de igualdad estaba ganada. Simón iba mucho más lejos. Su libro disectaba filosófica exhaustivamente la creencia misma en el segundo sexo, el sexo débil, el sexo impotente, disparando ideas subversivas a una sociedad global que por milenios pensaba a las mujeres como intrascendentes ayudantes de los únicos ciudadanos que importan, los que piensan y hacen las cosas, los varones. Ideas expresadas brillantemente por una mujer de formidable y clarísima cabeza, con una fuerza y coraje que ya se quisieran muchos de los que miden méritos según hombría. Existencialista, como su pareja de toda la vida, Jean-Paul Sartre, el amor necesario para distinguirlo de los amores contingentes que ambos se permitían, analizó el lugar social de la mujer, construido desde creencias inconscientes, concluyendo que se trataba del lugar psicológico del otro, un espacio indefinido ocupado por seres que nunca son sujetos, sino siempre objetos donde los sujetos proyectan sus miedos, deseos y necesidades. De allí los estereotipos con que las mujeres eran habitualmente imaginadas, ocultando la nebulosa de un vacío de identidad. Madre abnegada, dulce doncella, esposa majadera, comadre envidiosa, bruja, mujer fatal. Estereotipos. Personajes de ópera o película antigua,
pero no seres humanos de verdad, sin dejar hueco para una mujer persona y mucho menos para una mujer mujer. Simón no se limitó a la teoría, se dedicaba sin descanso a activar movimientos de liberación en variados países y a escribir novelas y textos autobiográficos donde ponía carne viva a sus tesis incendiarias, además de publicar la revista Los Tiempos Modernos, faro ideológico de su época. Sartre, cariñosamente, la bautizó como Castor, porque Beauvoir se parece al inglés voir, órgano sexual femenino, pero sobre todo, equipos con activo espíritu constructor. Los castores, sin duda, clasifican como excelsos Capricornios. Fue enterrada, por supuesto, al lado de Sartre, en un funeral al que llegaron mujeres de todo el mundo para rendirle homenajes de hermana mayor. Al otro lado del Canal de la Mancha, sometido a los mismos climas extremos del siglo XX, maduraba un vino capricorniano de efectos muy diferentes. La copa que lo escancía, también un libro. En muchos países, elegido como el libro favorito de todos los tiempos. El Señor de los Anillos. Recrea el encantamiento esencial de los cuentos de hadas para lectores de una época tan escéptica y antiheroica como esta. El libro logró ese milagro, imprimiendo un mito de luz y de sombra en el alma contemporánea. La inagotable sed colectiva de nobleza, magia y significado encontró en el generoso volumen amplia satisfacción. El autor, un venerado Capricornio, J.R.R. Tolkien, construyó este mundo imborrable con una ingeniería mítica de tal consistencia que una vez entrados allí no queremos nunca más salir. Y en verdad sentimos que una parte nuestra permanece en la Tierra Media para siempre, alimentándose con una suerte de fotosíntesis espiritual, como si nos hubiéramos vuelto elfos. Se sabe que no pocas personas, al terminar el viaje por sus 1200 páginas, vuelven de inmediato al inicio, para no interrumpir el embrujo. Muchas otras repiten la lectura más de una vez en la vida. Tolkien, un profesor experto en olvidados lenguajes sajones y leyendas nórdicas de Nibelungos, runas y espadas mágicas, creó este universo literario a partir de un relato que escribió por sus propios hijos, El Hobbit, donde ya prefigura la grandeza del Señor de los Anillos. El escenario de la epopeya es un mundo paralelo, entrañablemente terrestre, iluminado con el amor de su autor por los campos, montes y bosques originarios de la Inglaterra donde creció. Con detallada empatía, dotó de verde familiaridad a la comarca, animó de antiguo espíritu a los árboles enormes que forestan el trayecto patagónico, invistió de imponente majestad a los paisajes montañosos de la hazaña. Espléndida prueba del poder descriptivo de la saga y de la coherencia de su construcción es la impecable versión cinematográfica que la ha puesto en imágenes. Los devotos literarios no solo han quedado satisfechos, un mérito sin precedentes, sino también en estado de gracia, porque todo en la película, paisajes, personajes, escenas, emociones, aparece tal cual el libro hacía imaginar. Igual que todos los relatos inmortales, el argumento tiene una profundidad arquetípica cuyos símbolos el alma sabe traducir, para tocarnos el corazón con emociones de inspirada trascendencia. Tal como ocurre en los sueños que nunca olvidamos, la historia es simple y medular. Un mundo entero está en peligro terminal y su única esperanza de salvarse depende de una misión imposible: devolver un anillo de turbio encantamiento al fuego primigenio donde fue forjado. Solo así podrá deshacerse el torvo dominio de los poderes seducidos por el lado oscuro de la fuerza. La maestría con que Tolkien describe el aura maligna de Mordor,
El lugar desde donde la negatividad va apoderándose de la Tierra Media produce escalofrío. La intuición espiritual que da verdad y significado a su épica conmueve muy adentro. El anillo simboliza redondamente los sistemas de control con que la parte enferma de nuestro ser, el ego inseguro y codicioso, va dominando y reprimiendo la naturalidad feliz del alma. Ese anillo difícil de resistir nos recuerda con dolorosa evidencia la terrible capacidad que tienen los intereses egocéntricos de echar a perder el bien común y el amor. Conocemos, en el suceder de la narrativa, cómo la tentación de ese poder corrompe a uno de los magos de más alta jerarquía, Saruman, conocido como el Blanco, hasta su caída. En él y en todos los seres oscurecidos de Mordor, las emociones van estrechándose a una sola obsesión: dominar y destruir. La exacta perversión que en efecto posee a la persona que, bloqueando el contacto con la vida, va encerrándose en la identificación con el ego y su soberbia, porfiadamente eligiendo controlar en vez de amar. Pero el personaje inolvidable, la lección magistral de Tolkien sobre el camino interior, es sin duda el Gollum, la patética criatura apegada al anillo hasta perder casi totalmente su ser original. Gollum, asombrosamente caracterizado en la película, representa sin atenuantes nuestro ego. No como lo fantasea la mente en sus autoengaños de superioridad y complacencia, sino tal como lo vivencia el alma, descarnado, adicto, mísero, totalmente extraviado en una devoradora obsesión por ese poder que, en su ensueño, lo hará finalmente feliz. Con la misma ilusión, concedamos, de cualquiera de nuestros ensueños egocéntricos. Gollum siguió ocultamente a los héroes que llevan el anillo hacia el fuego purificador, agazapado durante toda la escabrosa travesía, esperando una oportunidad para arrebatárselos, tal como nuestro ego, llegando solapado, sin invitación a cada cosa que hacemos. La compasión con que Frodo lo acepta, una vez descubierto su acecho, resulta una enseñanza conmovedora sobre la generosa relación del alma con el ego. Pues por monstruoso que sea el ego, y siempre lo es, el alma, igual que Frodo, sabe ver detrás de la apariencia a nuestra criatura interior sedienta de amor. Frodo ha sido elegido, por la pureza de su corazón, como el único capaz de portar el anillo resistiendo su maléfico encanto corruptor. Pesada carga para un ser tan delicado, tan inocente, tan semejante a nuestra esencia niña. Por cierto, jamás podría realizar la misión sin la ayuda de la Hermandad del Anillo. Sobre todo de Aragorn, guerrero incógnito con destino de rey, y de Gandalf el Gris, el mago que debe descender a los abismos, internándose en la dimensión desconocida. De allá vuelve poderoso, graduado de Gandalf el Blanco, elevado a paladín del retorno de la luz. Aragorn, héroe por excelencia, representa cumplidamente nuestro impulso a actuar, nuestro poder de realización. Gandalf, nuestra inteligencia espiritual. Recordemos que toda narrativa de espesor épico puede comprenderse como metáfora de la epopeya interior. Ni esa epopeya, la nuestra, ni la de Frodo, serían posibles sin el cariño y apoyo incondicional de Sam, el amigo. Su devoción representa con tanta humanidad la presencia fiel de nuestra parte instintiva, sabia y simple, que nos rescata cuando hemos agotado los recursos conscientes. En una tradición legendaria tan distinta como la indostánica, encontramos este exacto arquetipo de entrega tierna e instintiva, cuando al lado del refulgente Rama, divino protagonista, aparece inseparable el peludo rey mono Hanuman, presto a servirlo, rescatarlo, cuidarlo con la misma absoluta incondicionalidad de Sam, el hobbit. El propio Tolkien parecía, con su pipa sempiterna, un personaje más del inmenso libro. Una combinación de Bilbo Bolsón, el hobbit, con Gandalf, el mago.
Personajes capricornianos los dos, de cabo a rabo. El impredecible Gandalf, desde luego, un mago lo menos mágico que se pueda concebir, perspicaz, irónico, gruñón, sensato en toda circunstancia. La vida del escritor incluyó la cuota inevitable de adversidad y sufrimiento revelador. Una temprana orfandad, más un horroroso frente de batalla en la Primera Guerra Mundial, así lo garantizaron. A los 16 años se enamoró sin remedio de Edith Mary Bratt. Diferencias de religión hicieron que se le prohibiera todo contacto con ella. La víspera de cumplir los 21 y ser libre, le escribió una carta pidiéndole matrimonio. Estuvieron juntos por 55 muy felices años, tal como una pareja de hobbits contentos en la comarca. Hay testimonio de un momento de sus vidas, cuando en plena primavera inglesa, paseando por un bosque profundo, llegaron a un claro luminoso de flores blancas. Edith, transportada, bailó para él. La escena se imprimió con tanta emoción en la sensibilidad de Tolkien que la incluyó en un libro, idéntica como un encuentro de elfos enamorados maravillándose del poder del amor. Brindemos con ese delicioso vino élfico. No sorprende que un arquetipo de tierra firme como Capricornio desconfíe de las especulaciones proclives a insoportable liviandad y más todavía de las doctrinas visionarias y febriles. La prueba de la experiencia es lo único que lo convence. Con los pies bien plantados en las certidumbres de lo vivido, evalúa cada posibilidad con un escepticismo capaz de helar la sangre de temperamentos más volátiles o inflamables. Se le acusa, con justicia, de ocuparse de lo invisible como un exigente abogado del diablo. Pero, recordando que la función de ese severo especialista no es rechazar cada milagro que acontezca, sino comprobar fehacientemente su autenticidad, podemos valorar imparcialmente su indispensable misión de fiscalía. El abogado del diablo que trabaja en nuestra mente, la parte capricorniana que todos tenemos, se encarga de examinar cada fenómeno extraordinario, cuestionándolo con rigor analítico, para aceptarlo solo cuando se convence irrefutablemente de su carácter genuino. En ese intento, desechará alternativas de sugestión, manipulación, ilusión romántica, depurando los hechos de cualquier interpretación fantasiosa, interesada o doctrinaria. Así, aunque no encuentre explicación racional, podrá dar fe de la verdad de lo ocurrido. Podrá dar fe de la verdad de lo ocurrido. Pragmático hasta el final, nunca dudará que más vale un milagro en la mano que 1000 volando. Confía en Alá, pero amarra tu camello. Recomienda con entonación islámica la prudencia de la tierra. Sabe por larga experiencia que los poderes invisibles, habitantes sutiles del misterio, no están para hacerse cargo de nuestras responsabilidades terrestres. Los ángeles de la guarda cuidan con increíble eficacia a los niños, pero notoriamente su cuidado se orienta a que los niños crezcan y aprendan a amarrar ellos mismos sus camellos. Pese a las generalizadas acusaciones, Capricornio no es un signo tan escéptico que niegue toda realidad de la experiencia espiritual. Cualquier escepticismo puede llegar, y de hecho llega a esos extremos doctrinarios. Pero son siempre extremos desorbitados por fanatismos de posesión de la verdad, enteramente desprovistos de la imparcialidad científica que proclaman. Tan enconada descalificación de la experiencia subjetiva corresponde a una distorsión equivalente y simétrica a la de los espiritualismos acostumbrados a renegar de las realidades terrestres. En un extremo, la negación prejuiciosa de todo lo que no se vea, se toque, se calcule. En el otro, el rechazo y represión del cuerpo, el placer y la experiencia concreta de la vida. Mucho le está costando a la humanidad desprenderse de esas doctrinas contradictorias que nos mutilan invalidando una mitad de lo que nos pasa o la otra. De ninguna manera, esa ceguera extremista de abogado del diablo fanatizado corresponde al impulso esencial del arquetipo capricorniano.
porque este definitivamente se orienta a la sensatez, el realismo, la evidencia empírica, pero jamás a la negación de experiencia alguna. Capricornio representa en los códigos del alma la vocación de hacerlo bien, organizar, coordinar voluntades, entrenar habilidades, desarrollar inteligencia emocional, planificar, asumir, para realizar impecablemente y establecer un orden sólido, funcional, favorable al bien común. Una vocación impelida por la urgencia de construir una obra valiosa en el mundo. Pero Capricornio va más allá. Simplemente porque para el alma la obra más importante no está en el mundo. El Everest supremo no está en el Asia. Por eso, Capricornio madura en nosotros el deseo profundo de alcanzar una cumbre interior, una cima de íntima totalidad, una experiencia de conciencia radiante y clarividente, vislumbrada quizás una mañana bendita o una noche mágica. Se entiende que al corazón no le basta intuir o haber vivido una vez tanta plenitud. Anhela sobre todo incorporarla y guiará incansablemente a descubrir caminos para que esa cumbre subjetiva eche raíces en nuestro ser, volviéndose firme y durable, presente en cada uno de los días. En lenguaje espiritual se trata de la trascendental ascensión a la montaña sagrada. Una metáfora clásica para aludir a la realización del opus magnum, la obra máxima de nuestra individualidad. La ascensión misma a esta montaña es individual y ocurre naturalmente en un espacio interior, privado, pero jamás resultará como logro egoísta, interesado nada más en el propio bien. Por el contrario, todos los esfuerzos para materializar esta obra maestra son vanos sin amor, sin la intención genuina de hacerlo para el bien de todos los seres. El proceso de autorrealización requiere de una voluntad total de compartir su paz, una entrega cabal a ser profundamente útiles a la humanidad. La tradición occidental ha descrito la contemplación de esta obra magna del espíritu humano como la búsqueda y hallazgo final de una anhelada piedra filosofal. Ahora, ¿por qué piedra y por qué filosofal? Porque se refiere a una piedra interior tan preciosa, durable y hecha de luz como el diamante, la substancia más dura del planeta, simbolizando una conciencia que ya no se olvida de sí misma, transparente a la verdad, capaz de refractar con pureza los colores del arco iris de la vida. Luego, filosofal significa perteneciente a los filósofos, a aquellos que aman la sabiduría. Por tanto, enteramente nuestra, de todos y cada uno de nosotros. Pues, ¿existirá algún corazón humano que no ame y anhele la única sabiduría que existe, la sabiduría de ser feliz? Tallar esta piedra definitiva toma una existencia entera y probablemente mucho más. Pero cada una de las etapas de su cristalización traen al alma dicha novedad, dicha y novedad. Como la geometría de su perfección ya está inscrita en nuestro misterio, toda vez que nos asomamos al presente, su resplandor vuelve a poner colores en nuestra vida. Capricornio, pragmático hasta el final, busca con perspicacia los caminos más directos y eficientes para alcanzar tan deseada piedra. Y los descubre no por refinamientos de estrategia, sino escuchando la voz de su propia alma, que lo insta a ser útil, a entregarse a servir. Sorpresivamente, el camino más directo, probado y capricorniano a la plenitud resulta ser el camino del servicio. Pues el trabajo en la piedra filosofal requiere ineludiblemente de perseverante disciplina en la introspección, el silencio mental, el equilibrio de las emociones, el despertar de las energías del cuerpo. Pero si la actitud en que lo hacemos no se depura de incentivos egocéntricos, ninguno de los notables logros de esas disciplinas abrirá el alma al amor. Hay una sola actitud capaz de transformar nuestra opacidad en luz: la disposición de servir a los demás seres humanos.
porque el servicio corresponde al sentido mismo de nuestro existir en un universo interrelacionado, interdependiente, cuya única constante es el intercambio energético. Sirviendo, siendo útiles, nos entregamos a participar de un universo viviente, ecológico, exponiéndonos así a la sorpresa y a la abundancia. Negarse a servir significa encerrarse en un reino egocéntrico, enrarecido, donde la insatisfacción es lo único que puede crecer. Siempre somos libres de elegir entre los dos caminos. Recordemos, eso sí, que el ego no se da nunca por vencido. Porfiará buscando ventajas, nos engañará, distorsionará a destajo, convencido de su delirio, defendiéndose con flagrante o embosada soberbia. Por eso, a cada instante, nos toca elegir de nuevo entre servicio y soledad, entrega y soberbia. Mientras tanto, la vida impertérrita nos educa para servir. Primeramente, nos enseña servicio poniéndonos en situación de ganarnos la vida, pues para subsistir inexorablemente hemos de encontrar un modo de ser útiles, de asumir una actividad y realizarla con eficiencia suficiente, para así obtener una recompensa que nos permita acceder a los bienes necesarios. Trabajando, practicamos un circuito básico de servicio, entregamos una energía enfocada, responsable, útil a la necesidad de otros. De vuelta, recibimos el dinero, nutritiva energía material que como verde savia circula por el organismo social, facilitando los intercambios. Trabajar, por supuesto, puede ser, y ojalá sea, bastante más que ganarse la vida. Servir creativamente, expresando los mejores talentos de la individualidad, constituye un sueño universal del alma. Trabajar siguiendo la propia vocación, desarrollando excelencia en aquello que nos apasiona, libres de aportar desde el corazón, entregando el fruto a la humanidad con íntimo placer. Queremos con tantas ganas vivir un mundo donde ese anhelo natural pueda cumplirse para todos y cada uno. Hay también otras formas de servicio, menos estructuradas, más voluntarias. Los que tienen experiencia en el trabajo voluntario conocen la asombrosa productividad que puede alcanzar. Los seres humanos altamente motivados triplicamos nuestro rendimiento, felices además. En esas oportunidades en que elegimos libremente realizar un servicio lleno de sentido, la recompensa no es material, pero colma con creces otras necesidades. El servicio más natural del mundo resulta ser el más misterioso, exigente y transformador de todos, deparando medidas iguales de sacrificio y de éxtasis, la crianza de los hijos. Cuando llegan los hijos, nuestro espíritu recibe la inequívoca misión de servirlos. Una misión vitalicia que nos trae la oportunidad de vivir una experiencia sublime, la de amar, en intimidad, sin barreras, a estos seres espontáneos, inocentes, irresistibles en su total pureza, que son los niños, con el regalo adicional de ser enteramente amados de vuelta. Los niños son una evidente bendición, una visita generosa del amor, pero comprobadamente no basta la magia de su inocencia adorable. Todo termina mal si nosotros no somos también una bendición para ellos. Ahí empieza lo difícil de nuestro trascendental servicio de padres y madres. Difícil porque compromete a la más grande responsabilidad posible, la de asumir el bienestar total de uno, dos o más mínimos mamíferos humanos. Criaturas dependientes y largamente vulnerables no sobrevivirán sin trabajos incesantes y atención ininterrumpida de nuestra parte. Proveer, cuidar, educar, solucionar, resistir diariamente, renunciar cada vez a priorizar lo propio, porque las necesidades de los pequeños siempre están primero. Lo más duro, claro, no viene por los trabajos forzados que se requieren cuando cachorros. Lo peor son los suplicios a que nos desafía su proceso de convertirse en personas. En ese prolongado tira y afloja, nuestro ego ha de hacerse a un lado,
para poder aceptar la independencia rebelde y crítica que nuestros hijos, saludablemente para ellos, nos propinan. Su adolescencia nos impone pruebas casi insuperables, como volvernos capaces de ir dejando de ser el foco preferente de su amor o de aceptar los peligros aterradores a los que se arriesgan en el exterior, en su desaprensiva exploración del mundo exterior. No menor resulta la impotencia de verlos consumir a manos llenas, con alegre inconsciencia, las tóxicas contaminaciones de su sociedad. Pero si intentamos reprimirlos, sobreprotegerlos o hacerlos a nuestra imagen, los dañaremos seriamente. Los niños necesitan muchas cosas de sus padres, de hecho, casi todo. Pero más allá de las necesidades mamíferas concretas, piden de los adultos ejemplo, comunicación, transmisión de experiencia, valores bien encarnados, límites nítidos. Estas actitudes fluirán naturalmente en la convivencia siempre que, relajadamente, nos mostremos con autenticidad. Los niños requieren de nuestra expresión sincera, porque cualquier otra cosa los confunde. Pero la urgencia central, esencial, que todos trajimos a esta tierra cuando niños, es por supuesto la de recibir cálido reconocimiento para el propio ser. Los niños se nutren todos los días de ese amor sin reparos. Su inteligencia emocional lo busca en mamá y papá, absorbiéndonos enteros. Por eso cada ser humano lleva en su registro inconsciente la verdad completa de ese hombre que es su padre y la verdad completa de esa mujer que es su madre. Integrar el núcleo luminoso de esas verdades, largo trabajo, nos entrega una herencia de plenitud. Servir hace feliz. Dar, ayudar, ser útil es, lejos, el mejor negocio que existe, pues el diseño del alma incluye en su fluir más esencial esta necesidad de brindarse al otro, de entregarse por completo a la corriente del amor, sin retener nada. Todos lo hemos comprobado cuando el enamoramiento está en su punto más alto, en esa cumbre embriagadora. Los demás deseos desaparecen ante ese. Nuestro único palpitante deseo, servir al ser amado, hacerlo feliz, darlo todo por su florecer. Lo que al enamorarse se vivencia tan dramática y románticamente, sigue siendo verdad en el transcurrir de cada día, porque el deseo de dar corresponde a la inteligencia del ser profundo, que quiere vaciarnos de ego para llenarnos de amor. Cada vez que elegimos dar en vez de retener, algo se suelta adentro y amamos más. Y amar más es, benditamente, amarse más, en esa perfecta ecuación de la vida interior. Y, con la simplicidad de una álgebra inexorable, caemos en cuenta que sufrir va con no amarse y recuperar la paz con volverse a amar. Amándonos, siempre amamos a otros. Olvidándonos de nosotros mismos, vamos deslizándonos a una indiferencia que no sabe amar. La confusión surge, o el alma no se equivoca jamás en estas cosas, cuando justificamos que el ego y sus egoísmos tienen que ver con amarnos a nosotros mismos. Pero basta recordar al Gollum y su obsesión por el anillo para despejar ese enredo engañoso. Ocurre que el ego siempre tiene su plan personal, su agenda oculta. Planea hacerse famoso, por ejemplo, o hacerlo bien, o hacer justicia, o llegar a entenderlo todo. Ocupado de demostrar que es muy especial, o de encontrar la verdadera verdad, o de lograr por fin que nadie le moleste, ahí está el anillo, o el plan que queda como anillo al dedo. Y el ego, igual que el Gollum, nos hace placenteramente dormir con hipnótica cantinela. Cuando encontremos nuestro precioso anillo, nos vamos a amar tanto, nos vamos a sentir tan bien, vamos a ser tan felices. Pero este ensueño tan seductor enmascara realidades interiores drásticamente opuestas a quererse a sí mismo y saberse merecedor de amor y plenitud. Detrás de la capa superficial en que aparecemos compuestos, sociales, adaptados, exitosos, hay siempre otra, censurada, donde guardamos el dolor y alimentamos la separación con todo y con todos. En esa zona antigua, dañada, no hay amor, sino rechazo a nuestro ser, culpabilizado inconscientemente de todos nuestros dolores. Si papá nos dejó o murió cuando yo era niño,
Sea cual sea la explicación racional, la parte infantil sigue creyendo una sola cosa. No me quería suficiente para quedarse. Si mamá me construyó a semejanza de su sueño para idolatrarme, hay una sola causa. No me quería tal como soy. Si papá y mamá nunca se interesaron gran cosa en mí, la explicación me parece obvia. No soy interesante. La subjetividad de la infancia queda marcada a fuego en nuestra memoria emocional, sangrando cada vez que la vida parece traernos de nuevo la misma conclusión. A mí nadie me quiere como soy. Da lo mismo cuánto nos quieran los demás, que siempre nos quieren por nuestra esencia, porque nuestra esencia, escondida y todo, continúa siendo tan atrayente como cuando éramos pequeños, pero seguimos convencidos en esa zona que mantenemos bajo estricta anestesia de no ser queribles. Seguramente por ser feos, incapaces, tontos, malos o locos, o un poco de todo eso. Con esa creencia instalada en lo más íntimo, difícil que podamos querernos. De hecho, llegamos en ciertas temporadas a odiarnos. Todos los planes o estrategias para ser famosos, tener la razón, adquirir poder o vivir el romance del siglo son puros intentos desesperados de olvidar ese dolor de autorrechazo. Invenciones que buscan inútilmente llevarnos al amor natural por nuestro ser, con algún complicado pretexto. Mientras sigamos creyendo las demoledoras acusaciones infantiles contra nosotros mismos, será imposible lograr ese estado feliz. Por eso los proyectos del ego, por triunfales que parezcan desde afuera, siempre fracasan por dentro. Ni ganar el premio Nobel puede hacer que nos aceptemos a nosotros mismos, si aún está en pie ese rechazo primero. Por cierto, liberarnos de esa negatividad significa un trabajo lento, paciente, delicado, como el pulir de una gema. Sanarse de la ignorancia no es algo que suceda de un día para otro, pero en el camino, el alma nos concede anticipos maravillosos de la experiencia de amarse a sí mismo. Amar es espontáneo, pero servir es voluntario. La actitud de servir nos cambia la vida, porque cambia la dirección de nuestra energía. En vez de enfocarla hacia esos intereses egocéntricos que creíamos rentables, pero en la práctica hemos comprobado vacíos, la dirigimos a responder la necesidad de otro, respondiendo al otro, no dirigiéndolo o controlándolo como hace el ego. No necesitamos planear cómo hacerlo, ni imaginarlo. Basta la disposición, la actitud de entregarme a serte útil, porque servir ciertamente fluye solo. Sirviendo, descubrimos para nuestra sorpresa que la ecuación amar al otro como a ti mismo igual a dar con recibir, pues constatamos que dar, servir, genera en el alma un efecto instantáneo, la abre a recibir y de inmediato recibe. Cuando damos genuinamente una sonrisa, nuestra alma nos sonríe. Cuando damos de beber al sediento, alguna sed interna se sacía. Cuando aceptamos a otro a pesar de su distorsión, damos un paso a aceptarnos a pesar de nuestra propia distorsión. No sabremos darnos nada si no lo hemos dado antes a otro. Servir es la escuela sanadora en que aprendemos a dar lo que necesitamos. ¿Cómo vamos a ser tiernos con nosotros mismos si primero no nos gustamos siendo tiernos con otro? ¿Cómo nos vamos a dar permiso para llorar si nunca se lo hemos dado a nadie? ¿Cómo me voy a amar sin saber amar? Capricornio sostiene firmemente la subida a esa montaña inmensa. En la cumbre, el universo entero canta, saludándonos como un espejo cósmico. Porque nuestro corazón, abierto al cielo con el servicio en la tierra, está descubriendo que su latido de amor es el más íntimo secreto de la vida. Veinte grandes Capricornio. 24 de diciembre de 1503, Nostradamus. 14 de diciembre, calendario juliano. 27 de diciembre de 1493 o 17 de diciembre según el calendario juliano, Paracelso. 27 de diciembre del
1822, Luis Pasteur. 3 de enero del 106 a.C., Marco Tulio Cicerón. 3 de enero de 1492, San Ignacio de Loyola. 24 de diciembre en el calendario juliano. 3 de enero de 1892, Tolkien. 4 de enero de 1643, Isaac Newton. 25 de diciembre de 1642 según el calendario juliano. 5 de enero de 1893, Paramahansa Yogananda. 6 de enero de 1572, Johannes Kepler. 6 de enero de 1883, Gibran Jail Gibran. 8 de enero de 1935, Elvis Presley. 9 de enero de 1908, Simone de Beauvoir. 11 de enero de 1842, William James. 13 de enero de 1886, Gurdjieff. 14 de enero de 1875, Albert Schweitzer. 15 de enero de 1622, Molière. 15 de enero de 1929, Martin Luther King. 16 de enero de 1412, Juana de Arco. 17 de enero de 1706, Benjamin Franklin. 19 de enero de 1809, Edgar Allan Poe. Este fue el signo de Capricornio, escrito por Gonzalo Pérez en el libro Un espejo cósmico, el viaje del alma por la sabiduría de los 12 signos, leído por Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia.